Ayer, 4 de marzo del 2026, el sistema financiero global se acabó de fracturar en dos y te lo estoy mostrando en tu cara. Por un lado, mientras todo el mundo dormía, el Banco de Japón anunció oficialmente que está conectando sus reservas centrales a la tecnología blockchain, un movimiento milimétrico, silencioso y letal para el sistema tradicional. Pero por otro lado, en los Estados Unidos, el sistema tradicional está contraatacando. El presidente Donald Trump explotó en Truth Social, declarando literalmente la guerra a los bancos más grandes del país. Los acusa de secuestrar la Clarity Act y de intentar destruir la industria cripto para que no ganemos dinero. ¿Qué tienen que ver las pruebas del Banco de Japón con la furia de Trump? Absolutamente todo. Porque mientras que los Estados Unidos se desangra en una guerra política impulsada por el miedo de los bancos a perder sus ahorros, o los ahorros que administra tuyos, Asia está construyendo la carretera por donde pasarán trillones de dólares. Y aquí es donde entra la pieza clave que nadie te está contando. Una verdadera guerra civil dentro de la industria cripto. Desde el doble juego de Brian Armstrong, CEO de Coinbase, hasta la furia del creador de Cardano contra Ripple. Quédate hasta el final porque te voy a revelar la jugada maestra que está ocurriendo en las sombras de Washington y cómo este caos beneficia directamente la adopción masiva de XRP en el territorio asiático. Empecemos con todo esto. Pero antes que nada, recuerda regalarme un like y suscribirte al canal. Vayamos a los datos puros y duros. En la conferencia FinZoom celebrada en Tokio hace muy pocos días, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, presentó un documento titulado El nuevo ecosistema financiero. Y no hablo de lanzar una moneda digital, una CBDC, para que vayas a comprar un café al supermercado y te controlen todo. No es eso. Hablo de algo mucho más grande, liquidación mayorista. El Banco de Japón confirmó la creación de un entorno de pruebas, un sandbox, para experimentar con blockchain en la liquidación de los depósitos que las instituciones financieras mantienen en el Banco Central. Esto es lo que en altas finanzas llamamos el wholesale settlement. El objetivo es simple pero revolucionario: lograr liquidaciones instantáneas 24 horas al día, 7 días a la semana y reducir drásticamente los riesgos de que el sistema se congele en momentos de estrés financiero. Pero atención a esto, Ueda dijo una frase clave: van a avanzar conectando con sistemas existentes. Y aquí es donde la comunidad explotó. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema de pagos blockchain existente más profundo y conectado en la banca japonesa hoy en día? En un momento te muestro los lazos exactos entre el Banco de Japón, SBI Group y nada más y nada menos que Ripple. Pero antes debes entender por qué los bancos tradicionales en los Estados Unidos están aterrorizados por esta misma tecnología y por qué el presidente de los Estados Unidos ha tenido que intervenir. Crucemos el Pacífico. Donald Trump emitió este mensaje incendiario en su cuenta de Truth Social. El Genius Act está siendo amenazado y socavado por los bancos. Los americanos deberían ganar más dinero con su propio dinero. Para entender por qué Trump está tan furioso, tenemos que mirar la foto macroeconómica completa. Y aquí es donde entra el brillante análisis del Dr. James Thorne, estratega jefe de mercados. Thorne acaba de plantear una tesis fascinante que está circulando por todo Wall Street. Comprar Bitcoin es apostar al éxito de las reformas de Trump, mientras que comprar oro es apostar al fracaso de los Estados Unidos. Vengan, ¿qué significa esto? El sistema bancario tradicional apuesta que Estados Unidos seguirá con su vieja política, que es imprimir billetes a lo loco y devaluar el dólar para pagar su enorme deuda. Acuérdense que es como de 37 trillones. Por el contrario, la agencia cripto de Trump busca que la economía crezca mediante innovación tecnológica y eficiencia. Pero los bancos están frenando esta innovación con uñas y con dientes. El año pasado se logró aprobar el Genius Act, alrededor de julio del año pasado, la primera gran ley de stablecoins, la primera gran ley de cripto en los Estados Unidos, que permitía a los estadounidenses ganar altos rendimientos, entre 5 y 7% anual, simplemente por tener dólares digitales. Esto aterrorizó a los bancos, quienes ahora registran ganancias récord mientras que te pagan un miserable 0.01% en tu cuenta de ahorros. Eso es terrible, no te dan nada. Si la gente saca su dinero de Wall Street para meterlo en las plataformas cripto reguladas, los bancos se terminarán quedando sin liquidez. Porque ¿quién va a dejar la plata al 0.01% cuando la puede tener al 4, 5, 6, 7%? Para proteger su monopolio, los lobistas bancarios han secuestrado la ley nueva, el Clarity Act, la ley de estructura de mercado que está en pleno furor ahí dentro del Congreso, frenando la innovación para que las criptos no puedan competir con ellos. Por eso, Donald Trump advierte que si esta ley no pasa pronto, esa industria multimillonaria se irá a China y a otros países. Y adivinen qué, pues tiene razón.
ya se están yendo a Asia y vienen desde hace rato por allá. Lo que él quiere es traerlas de vuelta a los Estados Unidos. Inmediatamente después del mensaje de Trump, Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, sale en X, en Twitter, a aplaudirlo, diciendo que Trump ha cumplido su promesa de hacer de los Estados Unidos la capital cripto. Se lee muy bonito, ¿verdad? Pero aquí en Crypto Bernie no nos quedamos con los titulares. La realidad es que está estallando una verdadera guerra civil dentro de la propia industria cripto. Mientras líderes como Brad Garlinghouse de Ripple y Brian Armstrong empujan para que el Clarity Act se apruebe tal como está negociándose ahora, Charles Hoskinson, el creador de Cardano, ADA, si no están invertidos ahí, me parece una excelente moneda, acaba de salir a destrozar la ley. En una transmisión reciente, Hoskinson le calificó como un trash bill, una ley basura y una trampa estructural. ¿Por qué? Porque Charles Hoskinson dice que una verdadera ley no debería tener esto. Dice una verdad incómoda. El Clarity Act le daría a gigantes como XRP un pase libre, reconociéndolos legalmente como no valores, lo cual es espectacular para Ripple y para Coinbase. Sin embargo, la ley establece que todo nuevo proyecto que nazca en los Estados Unidos será considerado automáticamente un security, un valor, por defecto. Esto significa que cualquier nueva cripto nacerá bajo las garras de la SEC. Hoy en día estamos bien, porque está Paul Atkins ahí. Pero si volviera un tipo de estilo Gary Gensler, ¿qué pasaría? Y ahí termina ahogando la innovación futura y destruyendo el sector de las finanzas descentralizadas, lo que conocemos como DeFi. Hoskinson apuntó directamente a Coinbase, diciendo que Armstrong está moldeando esta ley a su medida para dominar el mercado de las stablecoins con rendimientos, presentándolo como una victoria para los usuarios, pero creando un monopolio. Brad Garlinghouse de Ripple ha dicho que es mejor tener una mala ley que no tener ninguna ley. Pero Hoskinson advierte que si cambian los políticos en el futuro, usarán esta misma ley como un arma letal para destruir a la criptografía de los Estados Unidos, la criptografía americana. Esa es la verdadera razón por la que esta ley está estancada. No son solo los bancos tradicionales contra las cripto, es Wall Street contra Silicon Valley. Y dentro de Silicon Valley los gigantes, Coinbase y Ripple, habrá muchos más, contra los puristas de la descentralización. Mientras todos ellos se pelean en el Congreso de los Estados Unidos, Asia simplemente está avanzando. Ellos no se quedan quietos. Y así regresamos al Banco de Japón y a su sandbox institucional. Si Estados Unidos no aprueba la ley Clarity pronto, o si aprueba una ley fragmentada, una ley basura, como lo dice Hoskinson, el capital institucional masivo va a fluir hacia donde haya reglas claras y operativas y donde puedan ganar plata. Porque eso es lo que quieren. Singapur ya le dio a Ripple su licencia mayor de pagos el año pasado, pero Japón es el premio mayor. Porque la especulación de que el sandbox de Japón, del Banco de Japón, utilizará tecnología de Ripple está tan fuerte. Porque Japón tiene la infraestructura de Ripple más profunda del planeta, gracias a lo que ha construido SBI Holdings y su presidente Yoshitaka Kitao. SBI no solo es el accionista externo más importante de Ripple desde el 2016, usa la red para remesas, lanza bonos corporativos en la blockchain con recompensas en XRP y ahora es el pilar para distribuir la stablecoin de Ripple, la RLUSD, en el país nipón. Yoshitaka Kitao ha dejado claro que están implementando una estrategia de doble activo. Usan el RLUSD para la estabilidad y el cumplimiento normativo que exige instituciones hiperconservadoras como el Banco de Japón. Y usan XRP como el puente de liquidez instantáneo bajo demanda, ODL, para mover ese valor en 3 segundos. El Banco de Japón dijo textualmente que se conectará a sistemas existentes. En el sector de pagos transfronterizos y liquidación corporativa blockchain en Japón, el consorcio de SBI con el XRP Ledger es el sistema existente por excelencia. No sabemos si el Banco de Japón anunciará una alianza directa y oficial con Ripple mañana, pasado mañana, pero bueno, no sé. Pero las piezas de infraestructura llevan una década acompañándonos y acomodándose para este preciso momento. Mientras que los bancos en Estados Unidos gastan millones en lobby para frenar la innovación por miedo a perder sus depósitos. Tus depósitos para que no se los lleven para el otro lado, y los criptobillonarios se pelean por ver quién monopoliza el mercado. Los gigantes financieros en Japón se asocian silenciosamente con Ripple para construir el estándar del futuro. ¿Qué crees que pasará si el Clarity Act fracasa definitivamente en Estados Unidos o si se aprueba como una ley basura? ¿Veremos el gran éxodo de capital hacia XRP en Asia? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Los leo a todos y contesto los más relevantes. Y qué pena con los bots que tiene el canal, no los he podido quitar. Si algunos saben cómo quitarlos, ayuden. Si este nivel de análisis institucional te aportó valor, destruye el botón de like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima actualización del mercado. Soy Bernie y nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto, chao.